Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos con mucho gusto y mucho agrado y le queremos invitar a que se quede con nosotros. En esta ocasión, la consejera presidenta, la maestra Gabriela María de León Farías, nos presenta una interesante charla. Vamos con usted, presidenta. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Les saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Gaby de León, soy consejera presidenta del IEC. Y bueno, el día de hoy les vamos a platicar de un tema muy interesante, quédese con nosotros porque hablaremos del lenguaje incluyente y no sexista. Pero antes de comenzar nuestro programa, permítanme darle las gracias a quienes nos ayudan con la difusión de este programa, especialmente a NRT Noticias, a GPS Media, y también les mandamos un cordial saludo a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Le doy la más cordial de las bienvenidas a la maestra Patricia Yeverino Mayola. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia, también cuenta con una especialidad en Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. Es maestra en Derechos Humanos por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. También ha cursado la especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Realizó un diplomado de Historia de la Democracia a través del Instituto Electoral de Coahuila y también el diplomado El Sufragio en las Pantallas en la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha realizado diversos cursos de formación con perspectiva de género y también es autora de varias publicaciones como Juzgar con Perspectiva de Género, Sentencias Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros. Y bueno, actualmente ella es directora general para promover la igualdad y prevenir la discriminación en el estado de Coahuila de Zaragoza. Patricia, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, maestra Gabriela de León, consejera presidenta del Instituto Electoral. La verdad es que estoy muy contenta de poder estar en este espacio de nueva cuenta. Comentarle que pues este mes es un mes de muchas conmemoraciones, muy importante para Coahuila en el tema de la igualdad y la no discriminación y el hacer visible todas estas políticas públicas y estas acciones en pro de la inclusión, pues sin duda alguna es muy remunerante. Bueno, el día de hoy, como usted bien lo menciona, pues el lenguaje incluyente y no sexista pues ha sido un tema que ha traído mucho debate en los medios, mucho debate en redes sociales, y pues es importante que la ciudadanía tenga pues un concepto a qué obedece el que desde la igualdad y la no discriminación hablemos de poner en la agenda el lenguaje, ¿no? Ustedes bien saben que el lenguaje es un sistema de comunicación que puede ser pues oral o escrito para todas las personas a lo mejor que tienen algo mejor una discapacidad, en el que podemos transmitir ideas, modos de pensar y percepción de hacer las cosas, ¿verdad? Al hablar del lenguaje incluyente, a veces nos viene a la mente en muchas ocasiones que hablamos de ella o utilizamos el arroba, o utilizamos el o las, pero ¿por qué es importante hablar de ello, verdad? Es importante o tiene como objetivo principal dar a las personas el mismo valor y hacer visible la diversidad de la sociedad para promover la igualdad, ¿verdad? La distinción entre lo femenino y lo masculino a veces resulta sexista cuando estas distinciones se tornan jerárquicas o excluyentes, cuando se valora a una persona sobre su sexo.
Es decir, el problema lo encontramos en la sociedad y en la cultura cuando se representa lo masculino, como bien platicábamos un poquito fuera del aire, como superior, como universal, como invisibilizando y descalificando a todo lo demás, ¿verdad? Incluyendo a lo femenino y a las mujeres en este sentido. Y esto es lo que conocemos como androcentrismo, lo que considera al hombre como un modelo, como una medida y como una representación absoluta de la humanidad. Esta es una visión falsa que justifica una desigualdad de género como resultado de las diferencias biológicas y muy atribuible a las funciones reproductivas de los hombres y de las mujeres. Y es esta visión que nos han construido a través del tiempo mediante la lengua con explicaciones que reflejan pues el peso de las creencias y que manifiestan la mentalidad y el sentir y el actuar de las personas, consejera. Y pues es importante que lo traigan a colación este tema porque, como usted lo mencionaba al inicio, es importante hoy hablar de la diversidad, ¿verdad? Hoy hablar de la diversidad y cómo ello forma parte de la democracia y cómo ello forma parte de transitar a sociedades, pues, evidentemente libres de discriminación. Bueno, entonces, ponemos sobre la mesa lo que nos has comentado acerca del lenguaje incluyente y no sexista, que es una forma, como todos sabemos, el lenguaje es una forma de comunicación. Y bueno, a lo largo de la historia se han construido sociedades con esquemas patriarcales en donde pues el hombre domina, el hombre es el que se encarga de la política, el hombre es el que se encarga del gobierno y también del lenguaje. Entonces, es por eso que se construye en unos inicios el lenguaje como un masculino genérico. Y de lo que se trata con el lenguaje incluyente y no sexista, Patti, no es en sí más que visibilizar una desigualdad. ¿Sí? No estamos hablando de lo gramatical, porque la gramática no discrimina, lo que discrimina es el discurso. Y lo que queremos con el lenguaje incluyente y no sexista es precisamente visibilizar, hacer más cotidiana esa desigualdad que hemos tenido a lo largo de la historia los hombres y las mujeres y cómo se nos ha excluido absolutamente de todo y cómo se ha normalizado esa exclusión. ¿Cuál es tu lectura de esto? Como comentaba, consejera presidenta, el androcentrismo justamente es esta parte de segmentación entre hombres y mujeres, según los roles que nos han asignado históricamente, ¿verdad? En donde los hombres están en el espacio público, están siendo los seres racionales, las mujeres estamos siendo destinadas a la maternidad, al cuidado de las familias, a las emociones, y pues justamente el lenguaje contribuye a esta brecha de desigualdad. El sexismo y la exclusión en el lenguaje son expresiones de convenciones sociales que han sido construidas en torno a estas experiencias, a estos mensajes, a estos discursos que se gestan en una sociedad estigmatizada con las formas de ser y de actuar entre hombres y mujeres, ¿no? Es importante eliminar el sexismo del lenguaje por dos importantes razones. Primero, para equilibrar la desigualdad de género y sobre todo valorar la diversidad de la sociedad, ¿verdad? Porque aquí tenemos que hacer una diferencia entre el lenguaje no sexista y el lenguaje incluyente, que pues un ratito más igual lo podremos tomar, nada más como parte importante de esta información que estamos compartiendo. Y pues bueno, al momento de evitar estas expresiones sexistas que denotan este desprecio y subordinación y ridiculizan en ocasiones a las mujeres, reafirmamos un compromiso y una construcción como personas activas independientes y conscientes de los derechos en las esferas públicas y privadas. Es decir, es importante la visibilización del lenguaje no sexista para entender que las mujeres hoy por hoy estamos en los espacios públicos, que estamos siendo tomadas en consideración y más allá de ello que tenemos, somos sujetas de derechos, ¿verdad? Y que no formamos este mundo patriarcal del que luego nos han hablado y que cuando
hablamos de lo que se nombra existe. Entonces es importante exhortarles a todas las personas que nos están escuchando hoy en este programa a hacer un ejercicio, no desde el punto de vista gramatical, como usted lo comentaba al inicio del programa, sino desde el punto de vista de la visibilización de las luchas históricas que han tenido los grupos históricamente discriminados en el tenor de ponerse en la agenda pública, y parte de ello es el lenguaje, ¿no? El lenguaje no sexista para visibilizar a las mujeres y también el lenguaje incluyente en relación a todos los grupos que de alguna u otra forma han sido vulnerados. Quiero comentar, o sea, porque luego hablamos de, pues, ¿qué es el lenguaje no sexista? O sea, ¿cómo lo puedo llevar yo a la práctica? Ah, bueno, pues, por ejemplo, cuando hablamos de niñas y hablamos de niños, ay, licenciada, pues es que ¿por qué hablar de niñas y niños? Pues porque es visibilizar a las niñas. Y si yo no quiero ocupar niñas y niños, pues tan sencillo como ocupar la palabra niñez, por ejemplo. O el médico, la médica, o el personal de salud o el personal médico, siempre te poniendo, por ejemplo, esta palabra de visibilización en un todo, que formamos parte de ese todo, pero luego hay también las personas que dicen, no, bueno, es que ya está incluido cuando decimos todos. Pues no, porque hablas de una masculinización en el lenguaje, y es importante que tengamos pues muy presente que tenemos que hacer un ejercicio cotidiano, un ejercicio de visibilización profunda, no solo de las mujeres, sino de toda la diversidad. Así es, fíjate que ahorita que lo mencionas, es pues muy importante el uso del lenguaje, porque precisamente nos refleja cómo nos comportamos nosotros en sociedad. Y habrá personas que digan, no, pero es que eso no sirve, eso no funciona. No, claro que funciona. Ya ha habido casos de experiencias históricas de grupos vulnerados, como el caso de los afrodescendientes en Estados Unidos, en donde pusieron sobre la mesa un tema muy similar. Anteriormente, y perdón que lo diga por esta expresión, no es mi expresión, pero así se utilizaba para referirse a una persona afrodescendiente, pues la palabra negro, ¿no? Y negro derivaba de un tema de esclavitud y de una connotación totalmente discriminatoria. Y gracias al movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, pues esa palabra ya no se puede utilizar, y quien use hoy por hoy esa palabra, Pati, pues puede ir incluso hasta corte, ¿no? A la corte, porque es una palabra que se utiliza para referirse de manera peyorativa a una persona afrodescendiente. Entonces, sí podemos cambiar a través del uso del lenguaje, y sí, de lo que se trata, como hemos dicho, es de poner sobre la mesa una desigualdad histórica, tanto para las mujeres como para otros grupos históricamente vulnerados, como por ejemplo los de la diversidad sexual. Y por aquellos que digan, no, es que la Real Academia de la Lengua Española, y ahora todos somos defensores de la Real Academia de la Lengua Española, pues les digo que pues el lenguaje es dinámico, Pati, va cambiando a lo largo de la historia, se va ajustando, y la Real Academia lo único que hace es recoger lo que la gente habla y cómo la gente habla en una determinada época. Así es, consejera. Y bueno, mire, ahorita que tomó el tema, yo sí quisiera traer a la mesa algo. Hace poco hacíamos una entrevista con una activista a nivel nacional que es Beatriz Amaro. Ella nos dijo una frase que a mí me parece muy importante, ¿no? Que el racismo lacera la dignidad de las personas. Y a tenor de eso, ella es una mujer afro-mexicana, y ella decía, la palabra, a veces tenemos mucho prejuicio con usar la palabra negro, así como usted lo mencionó. Si yo me asumo como tal y yo lo digo, no hay ningún problema. Pero si alguien más lo dice en este tenor peyorativo, pues sí existe esta parte de problema, ¿no? Entonces, pues nada más hacer como esta distinción de que siempre es importante mencionar, por ejemplo, en el lenguaje incluyente, personas adultas mayores. ¿Por qué personas? Porque no podemos decir personas, ¿por qué no podemos decir adultos mayores? Porque lo tendríamos en masculino. Y entonces el visibilizar a que también hay mujeres adultas mayores,
yo tendría que siempre anteponer la palabra personas adultas mayores, personas migrantes, niñez, juventud, pues por mencionar algunos grupos, personas de talla pequeña, y siempre pues en esta parte de ir construyendo, no en diminutivo, porque luego también decimos, ay, es que el sordito, es que el minusválido. No, no, eso hay que quitarlo de nuestro lenguaje porque es disminuir a la persona la discapacidad. Entonces tenemos que ir diciéndole las cosas como son, ¿verdad? Persona con discapacidad auditiva, visual o motriz, o bien sea sordo o sorda, o bien sea ciego o ciega, que eso es correcto, ¿verdad? Es parte de lo que usted dice, de la situación dinámica que ha tenido que darse a través del tiempo con el tema de derechos humanos. Hoy por hoy todos los días aprendemos, nadie lo sabe todo, estamos y somos seres humanos en construcción, y en esa construcción pues invitar a que esta forma de lenguaje incluyente es una manera sutil de promover la igualdad entre las personas, ¿verdad? Y que a veces hay una desventaja histórica para los grupos, y que con pequeñas acciones, como mencionar la niñez, podemos ir cambiando nuestro concepto, porque luego también vemos los memes, ¿no? Y que están los niños en el espacio público, campeón, y luego la niña cocinera, no sé, o sea, cosas así muy terribles que de alguna u otra manera reafirman estas jerarquías y roles establecidos históricamente que producen desigualdad. Y sí, bueno, definitivamente lo que se trata es eso, ¿no? De empezar a generar igualdad a través incluso del lenguaje, y de poner sobre la mesa pues una desigualdad histórica que por supuesto todas y todos queremos combatir. Si me lo permites, Pati, vamos a una pequeñísima pausa, no se vaya, estamos en La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Estamos hablando sobre el lenguaje incluyente y no sexista, así es que no se vaya, no se mueva, y regresamos en unos momentos. Gracias por acompañarnos de nuevo aquí a La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. El día de hoy estamos hablando sobre lenguaje incluyente y no sexista con la maestra Patricia Yeverino Mayola. Ella es directora general para promover la igualdad y prevenir la discriminación en el estado de Coahuila de Zaragoza. Y hablábamos precisamente de esto, de cómo con el lenguaje podemos construir, pero también podemos destruir. Y a lo largo de la historia, pues las palabras pues han ganado muchas batallas, pero también han provocado incluso guerras, ¿no? Pati, a ver, unos ejemplos, porque hemos hablado del lenguaje, hemos hablado de cómo vamos a incluirnos a través del lenguaje, pero ¿cómo pudiéramos nosotros, por ejemplo, bueno, pues estos son algunos de los ejemplos que estábamos comentando con Pati Yeverino acerca del uso del lenguaje incluyente y no sexista. Pati, no sé si nos quieras comentar, por ejemplo, algunas frases que pudiéramos ir implementando nosotros en nuestro día a día y que abonen precisamente al uso de este lenguaje. Básicamente me gustaría compartir con ustedes el que pudiéramos hablar. Es un aprendizaje constante, el lenguaje no sexista, es un aprendizaje que luego tenemos esta barrera con la que hemos crecido y con la que nos hemos educado a lo largo de la historia, y que nos cuesta mucho trabajo tomar una lectura y, por ejemplo, decir, todas las personas, todos quienes estamos aquí presentes, nos complace el darle la bienvenida, o bienvenidos
todos los presentes. Por ejemplo, frasecitas así tan simples, yo sugeriría que nos hiciéramos esta pregunta, hiciéramos un ejercicio al interior y que dijéramos, a ver, ¿estoy hablando en masculino? ¿Me estoy haciendo la generalidad en la palabra todos? Pues ahí lo que yo sugiero es decir, a ver, bueno, voy a anteponer la palabra personas. Buenas tardes a todas y a todos, o buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un ejemplo del que les pudiera hablar en un discurso. También hablar, por ejemplo, de los trabajadores, pues no son los trabajadores, es el personal que labora en una dependencia, por ejemplo, las y los trabajadores. Hablar, por ejemplo, de la cuestión médica, el personal médico, el personal administrativo, o sea, siempre a lo mejor con la palabrita anteponiendo personas, o por ejemplo, es muy común que luego digan presidente. Pues no es presidente, ¿verdad? Es presidenta, porque es mujer. Oiga, y bueno, al respecto quiero hacer como una acotación y quiero felicitar, no sé si sea el espacio prudente, pero hace un par de días estuvieron en un evento histórico en la Universidad Autónoma de Coahuila, dando el primer título con sí, o sea, licenciatura, o sea, en lugar de decir todos nuestros títulos, dicen maestro en Derechos Humanos, licenciado en Derecho, ¿sí? Y hoy por hoy la universidad hace lo conducente y ahora ya se emite el primer título en femenino, es decir, ya dice licenciada en Derecho, maestra en Derecho. Entonces pues yo felicito por ese tipo de acciones porque sin duda alguna visibilizan esta lucha histórica que hemos tenido las mujeres, no solamente ocupar los espacios públicos, sino que a través del lenguaje se nos dé el reconocimiento como parte de las acciones en pro de la igualdad. Claro, y bueno, ahí nosotros podemos abonar y hablar también correctamente. O sea, por ejemplo, si decimos, en vez de decir bienvenidos a todos, pues podemos decir les doy la más cordial bienvenida o les doy la bienvenida y omitimos el todos, porque evidentemente si estás ante un auditorio, pues estás saludando a todos los que están y a todas las que están, ¿no? Entonces, con que digamos les doy la bienvenida, con eso es una forma de expresión no sexista y que está incluyendo a todas y a todos los que están presentes. También cuando nos referimos en vez de a los asesores, pues las asesorías en temas electorales, por ejemplo, la gubernatura, las diputaciones, las alcaldías, pues vamos a tener elección en las alcaldías, pues también es una forma correcta de hablar y es una forma incluyente que no está excluyendo o invisibilizando a las mujeres que participan en esa elección, ¿no? Entonces es muy importante que empecemos a manejar este lenguaje. Ahora, también es importante, Pati, en el ámbito social. Siempre recibimos invitaciones de bodas, de 15 años, de lo que ustedes gusten. Bueno, el señor fulano de tal y señora, o sea, bueno, a ver, ya vi que te está dando así como comezón, a ver, platícanos. Es que justamente esa es la otra parte, ¿verdad? La dignidad y el valor de las mujeres no depende de su estado civil ni de su relación con ningún hombre. A veces decimos señorita y señora y eso implica subordinación o propiedad de, y entonces, o también decir la esposa de, ¿verdad? Entonces, pues yo no tengo un valor por ser de, o sea, yo tengo un valor propio por ser yo misma, ¿no? Entonces eso de verdad les exhorto a que dejen de ocuparlo, aunque tradicionalmente eso implique a veces un estatus social, tiene que ver con una construcción histórica de desigualdad y una construcción que obedece a la propiedad y a la posesión de las mujeres como un objeto de satisfacción en relación a los hombres. Entonces, por favor, evitémonos esas expresiones, ¿verdad?
y sobre todo el visibilizar a las mujeres. Yo soy Patricia Lleverino, yo no soy la señora o sea, si bien es cierto, hay un contrato, a lo mejor matrimonial que yo celebré por mi estado civil, pero mi valor no radica en ello, ¿verdad? Entonces es importante pues ir atribuyendo las palabras o expresiones significados distintos y decir, ¿verdad? Pues que estas atribuciones a veces refuerzan estas concepciones androcéntricas y excluyentes y que tienen por objeto pues ocultar o menospreciar lo femenino y reforzar los roles y estereotipos de género. Entonces tenemos que buscar la definición de lo público y que en tal sentido pues no podemos contribuir a estas expresiones y también decirles, ¿verdad? Que hay ocasiones en las que estamos constantemente, a lo mejor en una reunión social, en una charla, y que se empiezan a dar expresiones como, por ejemplo, calladita te ves más bonita, que es como muy común que nos digan a las mujeres, o las niñas deben de ser pues recatadas y así, muy, muy bien, muy correctas en su andar. Entonces, hay que decirles a nuestras hijas, a nuestros hijos, y a toda la sociedad que nos está escuchando, pues que eso ya no es lo de hoy. Lo que nos ocupa es de construirnos, como bien lo decía usted en días pasados, para poder construirnos en una sociedad que avance hacia la igualdad, no solamente formal, porque ya la tenemos, está establecido en el cuarto constitucional que tanto hombres y mujeres somos iguales, pero hay acciones afirmativas que tienen el objetivo de que transitemos a esta igualdad sustantiva, porque si bien es cierto, hoy las mujeres estamos en los espacios públicos, un ejemplo de que no hemos terminado de transitar a la igualdad sustantiva es que los espacios privados no están ocupados por hombres, ¿verdad? Las mujeres hemos multiplicado luego las tareas, pero bueno, ese no es un tema que hoy nos ocupa, sino que a través de este lenguaje incluyente y no sexista podamos fomentar la inclusión, proteger la dignidad humana y, por supuesto, visibilizar a todas las personas de los grupos que históricamente han sido vulnerados o invisibilizados. Ahora, Pati, otro tema que también se relaciona con es precisamente, bueno, en redes sociales tú sabes que hace algunas semanas pues hubo mucho auge de una persona que pedía que le dijeran compañere o amigue o bienvenide. A ver, platícanos esto también de qué se trata y qué objetivo tiene este uso a esta expresión del lenguaje. Pues es una expresión no binaria, consejera presidenta, y entonces en ese sentido, pues estamos hablando de lo que justamente platicábamos al inicio, no solamente del uso del lenguaje no sexista, sino el también visibilizar a la diversidad, ¿no? A estos grupos que históricamente pues han sido estigmatizados o discriminados y que no obedece a una situación gramatical, sino a un tema de visibilización histórica y de hacer una práctica positiva en el discurso, como usted lo mencionó, y de que en este reconocimiento público, pues hagamos ejercicios, no desde el punto de vista gramatical, sino desde el punto de vista público y reconozcamos pues que no somos únicos en este espacio, ¿no? Únicas en este espacio. Así es, y bueno, también por otro lado, bueno, pues si alguna persona no binaria, es decir, que no se identifica con alguno de los dos géneros que históricamente en una sociedad patriarcal estructurada se han implementado, bueno, habrá personas que no se identifiquen con alguno de estos dos roles de géneros. Hay que recordar que el género es una construcción sociocultural, es decir, lo que se espera de una persona, cómo se espera que una persona se comporte en sociedad de acuerdo a su sexo biológico. Y si alguien no se identifica con estos dos, ¿qué problema hay en decirle amigue? ¿Qué problema hay en decirle bienvenide? De verdad, negar eso o burlarse de eso es algo muy violento, que lejos de avanzar hacia la igualdad y la inclusión, nos hace retroceder, Pati. Sí, y sobre todo mostrar estos
actos y acciones de desprecio, incitación al odio en redes sociales. Nos recordemos que Coahuila tiene un artículo en su código penal, que es el 239, que dice que hay una pena de prisión a quien incite al odio o a la violencia por cualquier condición que esté marcada en el primero constitucional, es decir, apariencia física, origen étnico, posición económica, social, preferencia, identidad, todo lo que marca el primero constitucional. Y cuando yo hago un acto de incitación al odio o a la violencia, pues estoy cometiendo un ilícito que más allá de una sanción económica la que pudiera tener respecto del ordenamiento legal aplicable en materia administrativa, pues tiene una sanción penal, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos en consideración que Coahuila es un estado de avanzada y en tal sentido hay ordenamientos legales que a veces nos impiden ese comportamiento, pero que las personas, hay ocasiones en que no tienen ese conocimiento y no saben que esos actos pues tienen consecuencias jurídicas y que esas consecuencias jurídicas pues me pueden llevar a la cárcel, ¿verdad? O sea, y me podrá decir usted, bueno, pero es que no es tan grave. Pues claro que sí es grave porque estoy fomentando un acto de odio colectivo, de odio en razón de una situación de mi procedencia, ¿no? Y a lo mejor no se cometió aquí, ¿verdad? Pero son conductas que en algún momento pueden provocar en las personas depresión, que pueden provocar en las personas una situación de tensión, una situación que puede llegar a términos tan impactantes como lo es el suicidio, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que replicamos en redes. Recordemos que las redes hoy por hoy son titánicas, son monstruosas, si bien nos conectan y hoy nos podemos estar en este espacio, por ejemplo, compartiendo estas ideas, pero también pueden destruir a las personas. Entonces yo les invito a que hagamos pues un ejercicio de reflexión profunda y esta reflexión nos lleve a generar una conciencia positiva en cuanto a mi comunicación asertiva y en cuanto a que si yo hablo de este lenguaje no sexista y de este lenguaje incluyente, pues yo voy a cambiar, no desde el punto de vista de mi formación gramatical, sino desde el punto de vista histórico del reclamo de un derecho y de la visibilización de un grupo que históricamente pues ha sido relegado, ¿no? Pues así es, gracias, de verdad, gracias Patti por participar el día de hoy con nosotros. Pues es un tema muy interesante que sobre todo tenemos que poner en práctica el lenguaje incluyente y no sexista. Tenemos que cambiar nuestra manera de comportarnos en sociedad y el lenguaje pues es una forma de comunicarnos, de expresarnos. Por supuesto que la comunicación oral es una forma de conducirnos en esta sociedad. Si queremos una sociedad más igualitaria, más justa y sobre todo más democrática, pues tenemos que empezar a incluirnos a todos, a todas y a todes. Muchísimas gracias, Patti, por estar aquí. De verdad fue un placer. Y bueno, les dejamos esta tarea, ¿no? Empezar a hablar desde un lenguaje incluyente y no sexista. No, pues muchísimas gracias a usted, consejera presidenta. De verdad que ustedes saben que la violencia, la discriminación y el sexismo en el lenguaje no son normales y no deben de pasar inadvertidos, y por eso le exhorto a que nos comprometamos a la construcción de sociedades más incluyentes, pero sobre todo libres de discriminación, poniendo nuestro granito de arena desde esta visibilización del lenguaje como una acción en pro de la inclusión. Recordemos que no lo es todo, que es parte de las cosas que se tienen que ir cambiando. Y pues bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer, y pues sobre todo en el marco de octubre que nos invita a trabajar por la igualdad y la no discriminación en esta conmemoración del Día Estatal. Hoy es Día de las Personas de Talla Pequeña y entonces hay un sinfín de cuestiones que hay que ir poniendo sobre la mesa, sobre la agenda. Yo le agradezco mucho y le mando un afectuoso abrazo y saludo, y como siempre, pues estar de la mano, ¿verdad? La democracia y las instituciones tenemos que ir participando de la mano para construir estas sociedades a las que aspiramos.
Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y a quienes nos vieron y nos escucharon. Gracias de verdad por el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos la semana que entra en una emisión más de La Urna, el programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Muchísimas gracias. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.